Siguiendo con los puntos de la unidad 4.1, vamos a entender ahora el funcionamiento de la balanza de pagos y vamos a modificar un poco la estructura que veníamos utilizando en la materia para el dictado de este punto, tratando de enfocarnos en el análisis y no tanto en las cuentas de la balanza de pago, pero vamos a ver y vamos a ir pasando rápidamente el cómo se conforma una balanza de pago, además de saber qué es y cómo se calcula. La balanza de pagos es un documento estadístico que registra todas las transacciones económicas que realizan los residentes de un país con el resto del mundo. Y esto se mide normalmente por periodos temporales. Ustedes habrán visto, se subió al aula virtual el informe con la balanza de pagos del cuarto trimestre de Argentina, y ahí tenemos el cálculo de la balanza de pagos por trimestres y luego cada año agregado. Entonces se hace normalmente para un periodo de tiempo, en Argentina se hace por trimestres, todos los países hacen eh, el consolidado anual. Eh, ¿Qué tipo de transacciones son las que se registran en la balanza de pago? Bien, son las transacciones que tienen que ver con bienes, servicios y rentas por un lado, y eso es lo que vamos a llamar luego la cuenta corriente de la economía, y la entrada de activos y salida de activos y pasivos, o mejor dicho, las variaciones de activos y pasivos respecto al resto del mundo y las que se clasifican en la balanza de cuenta capital y financiera o de la cuenta financiera como transferencias. Así que ahí hay como dos grupos de transacciones que se registran. Pero, ¿qué significa, o mejor dicho, qué tipo de transacciones económicas se van a registrar? Bien, se registran las transacciones entre residentes y los residentes del resto del mundo. Para eso tenemos que entender qué es residente. Y residente es cualquier persona física o jurídica que tiene el centro de interés económico o su actividad principal dentro del país que elabora la balanza de pago. Hay una serie de normas o convenciones internacionales respecto de esto. Entonces se dice que si una persona tiene la intención de estar en un país por un año más, es residente de ese país. Y en el caso de las personas jurídicas, tiene que ver con la cantidad de bienes o servicios que prestan en el país, para lo cual deben tener y mantener un establecimiento productivo durante un año más. ¿Esto qué significa? Que si una empresa viene a instalar sus operaciones por un periodo de tiempo corto y se va a volver, eso no lo califica como residente. Lo mismo que si me voy a prestar servicios a algún otro país, por ejemplo, me voy a Paraguay a prestar servicios profesionales, eh, eso no me va a convertir a mí en residente paraguayo por ir a prestar un servicio que sea en un periodo corto de tiempo. Entonces, el concepto de residente es importante porque las operaciones de consumo, gasto o inversión que veíamos en el cálculo del producto se realizan entre residentes, y las que se registran en la balanza de pago son las que están en la parte de exportaciones e importaciones del cálculo del producto. Es decir, no registro operaciones entre residentes del país que elabora la balanza de pago, sino entre los residentes de ese país y el resto del mundo. ¿Cuáles son los criterios? Todas las operaciones se registran por el método de la partida doble, por eso este es un balance. Perdón. Eh, para el caso de la cuenta corriente se utiliza el método de ingresos y pagos, y para la cuenta financiera lo que mencionábamos recién de la variación de activos y pasivos. Como es una balanza, estamos con un problema, a ver si ahora, ahí está. Como es una balanza, tenemos la cuenta corriente por un lado y la cuenta capital y financiera por el otro lado. Entonces, de la cuenta corriente, lo que nosotros vamos a computar de este lado son ingresos y salidas, ingresos y pagos. Y acá en la cuenta capital y financiera lo que vamos a tener es variaciones de activos y variaciones de pasivos. Esta distinción
se hace bastante más sencilla cuando uno después analiza las cuentas, pero lo que tenemos que entender es que registramos los movimientos. eh, por ejemplo, las exportaciones configuran la venta de productos argentinos, en el caso de nuestro país, hacia el resto del mundo, y se va a registrar como un ingreso en la balanza de pagos porque a nosotros nos van a pagar dólares por esas exportaciones. Entonces eso va a ser positivo para la balanza de pagos. Si tomamos préstamos en el resto del mundo, eso es, o vamos al caso de Argentina ahora que venía pagando su deuda con su deuda externa, es decir, con acreedores externos, entonces esas son em, variaciones de su pasivo y de su activo que se registran como salidas o variaciones negativas desde el plano de la cuenta capital y financiera. Entonces, y en el caso de las transferencias, como bien dice ahí, se utilizan asientos compensatorios para que equilibren las partidas. Ahora lo vamos a ver en los casos. Ahí tienen el formato de la estructura de la balanza de pagos. Básicamente hay dos modelos. El modelo que tiene la cuenta capital y la cuenta financiera separada. Y está el modelo de balanza de pago con la cuenta capital y financiera integrada, incluida. Ahora vamos a ver, creo que en el caso de Argentina, que nosotros tenemos ahí en la filmina más adelante, están separadas las cuentas. Ahora lo revisamos. ¿Qué incluyo en la cuenta corriente? La cuenta corriente, fíjense que todo esto nosotros lo podemos poner como en ecuaciones. La cuenta corriente es la balanza de mercancías, y ahí voy a tomar exportaciones menos importaciones de bienes, la balanza de, esto vamos a ponerle bienes, la balanza de servicios, y ahí voy a tener exportaciones de servicios menos importaciones de servicios, la balanza de renta, que son las rentas netas al resto del mundo, y las transferencias. Muchos incorporan acá la idea esta de rentas netas para tener transferencias inclusive, pero básicamente esto es que la cuenta corriente tengo las exportaciones menos las importaciones de bienes y servicios más las rentas netas más las transferencias. Esto que vemos de exportaciones menos importaciones sería lo que normalmente nosotros conocemos como la balanza comercial. Y si la balanza comercial es superavitaria, quiere decir que ese país exporta más de lo que importa, ¿no? Habíamos visto en la clase pasada esta idea de que países que tienen exportaciones mayores al PBI, y el caso de esos son países que tienen balanzas comerciales muy grandes. Normalmente son países que importan mucho y agregan muchísimo valor a esas importaciones, por lo tanto, las exportaciones son mucho más grandes en volumen que las importaciones, superando el producto. Entonces, cuando una economía exporta más de lo que importa, tiene una balanza comercial superavitaria. Normalmente la balanza comercial, es decir, la diferencia entre las exportaciones e importaciones de mercadería o de bienes y la de servicios, constituye el grueso de lo que es la cuenta corriente. Economías que tienen balanzas comerciales positivas tienen cuentas corrientes normalmente positivas. Por otro lado, la cuenta capital incluye las cuentas de transferencia de capital y la compra o venta de activos inmateriales no financieros no producidos. Ahí más adelante van a ver lo que incorpora cada una de las cuentas. Obviamente, fíjense que tienen cuentas, son de capital, y normalmente la cuenta de capital es una cuenta bastante pequeña dentro de la balanza de pagos. El grueso de las operaciones de variaciones de activos se encuentra en la cuenta financiera. En esa cuenta nosotros tenemos, hay varias formas de desagregar, pero otras inversiones y variación de reservas internacionales de manera agregada, y finalmente la balanza de pagos tiene un ítem que se llama errores y omisiones. Ahora lo vamos a ver en el caso de Argentina. Entonces, esta es la estructura de la balanza de pagos. Vamos a ver la balanza de pagos para Argentina y vamos a analizar y vamos a tratar de entender qué nos dice este registro de todas las transacciones.
con el resto del mundo. La cuenta corriente refleja las transacciones de bienes, bueno, esto es lo que ya vimos, entre residentes y no residentes. En la cuenta corriente las transacciones vinculadas a bienes normalmente son las más grandes, excepto en economías de alto valor agregado, sobre todo en economías del conocimiento o industrias vinculadas al conocimiento. Donde los servicios es importante, ahí tienen lo que abarca servicios. Cuando una economía, por ejemplo, Argentina, el tipo de cambio es favorable para el turismo, es decir, nos volvemos competitivos, un tipo de cambio real alto o depreciado, ¿no? Que vimos también anteriormente, eso significa que es una economía que recibe mucho turismo, y si recibe mucho turismo genera divisas por el lado de la balanza de mercadería, de servicios, de bienes, de servicios, perdón. Bueno, seguros, servicios financieros, tienen todas las cuentas. No vamos a hacer foco en esto, después en la práctica van a ver algo más. Pero básicamente, vemos acá las rentas. El concepto de rentas, normalmente uno desagrega ahí lo que son rentas de inversión, que es el devengamiento de renta de activos y pasivos que el país o los residentes tienen en el exterior. Y la renta del trabajo, que son sueldos, salarios y otras prestaciones que las personas físicas no residentes perciban en el país y las que los residentes perciben en el exterior, se netea. Eso va en la cuenta rentas, que estaba acá. El caso de las transferencias, bueno, como ustedes saben, las transferencias implican que no hay una contraprestación, por eso se registran en la parte de cuenta corriente. Puede ser dinero en efectivo o en especie, por ejemplo, cuando sucede alguna catástrofe y los países reciben una donación de, no sé, la Cruz Roja, eso entra dentro de transferencias corrientes. Y dentro de transferencias también entran remesas de trabajadores, bueno, otros aportes. En el caso de la cuenta capital, tenemos las transferencias de capital que vimos recién, que es, por ejemplo, cuando a un país, por alguna razón, supónganse que el FMI le dice a Argentina que le condona una parte de la deuda, esa reducción de su pasivo se registra dentro de transferencias de capital. Y adquisición o enajenación de activos inmateriales no financieros no producidos, por ejemplo, las transferencias de propiedad de patente, cuando se vende un jugador de Argentina a un club de Europa, por ejemplo, eso se registra en la balanza de pagos en esta cuenta. La cuenta financiera normalmente se desagrega en las inversiones, teniendo en cuenta el criterio de cómo son esas inversiones, y ahí tenemos la distinción de inversión directa y inversiones en cartera. La diferencia entre inversiones directas y extranjeras, y en cartera, es que la inversión directa se produce cuando un residente desea y tomar posesión de un activo, y en el caso de las empresas es cuando quiere comprar la mayoría de la participación accionaria de esa empresa. Normalmente están vinculadas a inversiones de largo plazo y se diferencian de las inversiones en cartera, que estas últimas normalmente están asociadas a la compra de activos financieros, como por ejemplo acciones y títulos de deuda que se negocian en el mercado de capitales. Normalmente están vinculadas a operaciones de muy corto plazo, donde no se busca tener el manejo de la compañía sobre la que se está invirtiendo. Y en otras inversiones van otros créditos comerciales, pueden ser corto o largo plazo. Bueno, ahí tienen las características y en el documento de balanza de pago pueden profundizar. Finalmente, el punto quizás más relevante del análisis es el de pensar en las variaciones de reservas internacionales, y en esto nos vamos a detener. La variación de reservas internacionales nos dice, y esto para empezar tienen que no mezclarlo con lo que aprendimos de las reservas de los bancos en el Banco Central, es decir, no tiene nada que ver con eso. La balanza de pagos tiene la variación de reservas internacionales, que significa, ahí está, vamos a dejarlo listo, todos los activos que
que tiene la autoridad monetaria, en este caso en Argentina el Banco Central, para atender las necesidades de financiamiento de la balanza de pago. Se clasifican en todo lo que pueda tener el Banco Central: oro monetario, posiciones netas contra el FMI, tenencia de derechos especiales de giro, que ahora volvió a tomar relevancia en el mundo como un instrumento, depósitos bancarios y otras inversiones. La variación de reservas internacionales termina siendo la cuenta que refleja los cambios que tiene esta economía en su posición frente al resto del mundo, ¿no es cierto? Entonces, una economía que tiene una cuenta capital, perdón, una cuenta corriente, vamos a hacerlo sencillo, cuenta corriente, vamos a pensar en Argentina. ¿Cómo fue Argentina hasta el cuarto trimestre del año pasado? Tuvo una cuenta corriente deficitaria, una cuenta capital y financiera deficitaria también. ¿Qué significa tener una cuenta corriente deficitaria? Que básicamente las importaciones son mayores a las exportaciones. Y si esto sucede, significa que yo estoy teniendo que comprar, necesito dólares para comprar bienes en el exterior por encima de los que me generan las exportaciones. Y si sucede esto, las posibilidades son: o me financio mediante la cuenta capital y financiera, es decir, tomo préstamos, por ejemplo, o recibo inversiones del exterior para poder comprar o aumentar mis importaciones, o eso tiene que salir, o los dólares tienen que salir de algún lado. Cuando la cuenta capital y financiera también arroja un resultado negativo, quiere decir que la variación de activos y pasivos fue desfavorable para el país, quiere decir que salieron más activos de los que ingresaron, y por lo tanto esta economía pierde reservas internacionales. La variación de reservas internacionales es negativa, en el sentido de que el Banco Central tendrá que utilizar dólares que tiene guardados en reservas para afrontar la salida de los dólares, ya sea por la cuenta capital y financiera o por la cuenta corriente, por el déficit de su balanza comercial. Pero como esto es una balanza, lo vimos hace un ratito en la estructura, la variación de reservas internacionales siempre se registra con el signo cambiado, de manera de que exprese que los dólares que faltan de las cuentas capital y financiera y de la cuenta corriente se netean con los dólares que pierde la economía, es decir, el Banco Central, a través de la cuenta de reservas internacionales. ¿Esto qué nos dice? Que la cuenta variación de reservas internacionales y su variación, valga la redundancia, nos explica o nos da una idea de qué sucede con los activos del país. Y esta es, normalmente en las noticias vemos bastante qué sucede con las reservas internacionales para pensar qué grado de intervención tiene la economía o de qué manera puede afrontar la economía un shock externo. Fíjense lo que pasa ahora con la pandemia, que requiere tener un rol importante del Banco Central, y esto va a afectar la pandemia al comercio internacional, va a afectar a nuestra balanza de pagos, y habrá que ver después qué sucede con las reservas internacionales del Banco Central con el efecto de la pandemia. A ver, voy a ir un poquito más adelante con las filminas. Este es otro punto que me olvidaba recién, que cuando la economía tiene, vamos a ver acá, eh, cuenta corriente negativa y cuenta capital y financiera negativa, eso es lo que nosotros analizamos con, voy a pasarlo a la cuenta de error y emisiones, con la capacidad o necesidad de financiamiento, que es la suma de las cuentas corrientes y la cuenta capital. Si esto da negativo, como dábamos en el ejemplo, eso significa que la economía necesita de financiamiento, y en este caso lo va a resolver mediante reservas. Y si el resultado es positivo, es porque esa economía tiene capacidad de financiamiento. Fíjense que si uno va al archivo de la balanza de pago de Argentina, fíjense, este gráfico, perdón, nos muestra todo el tiempo desde el primer trimestre del 2016 hasta el tercer trimestre del 2019, tanto la cuenta corriente como la cuenta financiera fueron deficitarias en Argentina.
Por lo tanto, el amarillo que está atrás, que es una superficie, mostró que siempre la economía estuvo con necesidad de financiamiento. Y en este periodo la economía argentina tuvo una pérdida de su posición de reservas internacionales. Es decir, se redujeron sus reservas internacionales. Recién a fines del 2019, este es el último informe de balanza de pago, recién a fines de 2019 la economía argentina pasó a tener capacidad de financiamiento a partir de tener una cuenta corriente superavitaria y una cuenta financiera superavitaria. Por ejemplo, cuando las familias deciden aumentar sus posiciones de dólar y quieren comprar el dólar ahorro, que veíamos esos $200 cuando vimos tipo de cambio, están sacando $200 de las reservas del Banco Central y por lo tanto eso es deficitario para la cuenta financiera de la economía. Fíjense acá que en el cuarto trimestre la cuenta corriente, dice ahí, registró, miren acá, registró un superávit de casi 3.000 millones de dólares y tuvo un superávit en la balanza de bienes y servicios de 6.359 millones y de ingresos secundarios de 240 millones y tuvo una compensación por déficit en el ingreso primario de 3.613 millones. Y la cuenta financiera mostró un egreso neto de capitales de 3.491 millones. Las reservas internacionales terminaron reduciéndose 4.664 millones en el trimestre. Bueno, ahora vamos a volver sobre la balanza de pago argentina. Volviendo a las filminas, el saldo de la balanza de pagos es el resultado de puede explicarse como una fórmula que es la suma de las cuentas corrientes más la cuenta capital más inversiones más las variaciones de reservas internacionales que se registran con signo cambiado más errores y omisiones. Es decir, los cuatro grandes rubros, depende de cómo esté expresada la balanza de pago, deberían terminar en cero cuando uno lo suma a todos, por eso la variación de reservas se registra de forma negativa. Aquí tienen los resultados, vamos a ir a las imágenes, me prefiero ir a esto. Fíjense acá, la variación de reservas, perdón, la cuenta corriente durante 2018 terminó negativa por 27.200 millones de dólares. La cuenta capital fue superavitaria en 83 millones de dólares. Y eso hizo que Argentina haya tenido durante 2018 una necesidad de financiamiento de 27.193 millones. ¿Cómo se financió eso? A través de la cuenta financiera, principalmente con la pérdida o la variación de reservas internacionales de forma negativa. El 2019 terminó con un cuarto trimestre, como vimos recién, un poco mejor, pero finalmente el año terminó con una necesidad de financiamiento de 3.300 millones, otra vez cubierto con reservas internacionales. El caso de errores y omisiones que mencionábamos hace un ratito, que aparece ahí otra vez, el error y omisión es una cuenta que se usa para ajustar la balanza de pagos. Normalmente digamos, el resultado, el proceso de elaboración de la balanza de pagos requiere un montón de información secundaria y primaria que se procesa y normalmente hay desajustes entre las variables y lo que puede reflejar un valor mayor o menor de errores de la cuenta de errores y omisiones tiene que ver en cómo se computan los débitos o los créditos en la cuenta corriente y en la cuenta capital o las variaciones de los activos o de los pasivos en la cuenta financiera. Entonces, tiene que ver con el proceso de construcción estadística. Hay periodos en los que es relevante y hay periodos en los que es menos relevante. Tienen ahí, bueno, todo esto está en el documento que expusimos, que subimos al aula virtual. Y me parece importante cerrar para entender cómo funciona la balanza de pagos, pensar qué efectos tiene el COVID-19 en la balanza de pagos argentina. Y con esto cerramos
El COVID-19 en el plano de exportaciones e importaciones, lo que va a pasar o lo que se espera que pase es que como la actividad económica cae mucho, las importaciones van a caer mucho. Las exportaciones no van a caer tanto como las importaciones porque como Argentina exporta bienes esenciales, mucho dependiente del sector primario que el mundo seguirá consumiendo, se espera que esto genere más o menos 4.000 millones de superávit para el año 2020. Esto en cuenta corriente. ¿Y qué va a pasar en la cuenta financiera? Si Argentina logra reestructurar su deuda, este año habrá pagado o terminará pagando mucho menos dólares por su deuda que el año 2019 y probablemente con el freno de la actividad económica, la salida de dólares que tenía la economía para... otra de las fuentes de mejora en la balanza, en la cuenta corriente, es la disminución del turismo emisivo, es decir, la gente que se va al exterior y por lo tanto demanda dólares para los viajes. Eso también mejora dentro de este 4.000 estimado. Eh, y lo que se espera es que la cuenta financiera, cuenta capital y financiera, termine más o menos sin cambios o sin efectos para este año, principalmente porque la menor actividad va a hacer que la gente demande menos dólares y vaya a, a no aumentar tanto su posición de activos en moneda extranjera. Así que los análisis hasta ahora, esto cambia todo el tiempo, pero arrojan que a lo que se esperaba Argentina podría tener más o menos 4.000 millones de dólares más, es decir, aumentar sus reservas internacionales en más o menos 4.000 millones de dólares, algo que no viene sucediendo en los últimos años, aun cuando el tipo de cambio se ha venido depreciando eh, consistentemente desde el 2018. Así que lo importante es que, y para pensar en el uso de la balanza de pagos, es que la balanza de pagos nos sirve para entender cómo está la posición del país frente al resto del mundo. Normalmente economías con balanza de pagos en la cuenta corriente superavitarias tienen acumulación de reservas internacionales y economías con balanzas de pago deficitaria tienen pérdida de reservas internacionales. Una última reflexión, creo que estamos con una clase medio larga, es la siguiente que dejé preparado por si podíamos ver, que uno puede pensar desde el Producto Nacional Bruto que habíamos visto en la unidad 1, que el Producto Nacional Bruto, voy a cambiar para marcar, eh, ahí está, es el consumo más la inversión más el gasto, más exportaciones menos importaciones, que sería el PBI, lo que nosotros veíamos como REX. Si las rentas netas, exportaciones e importaciones, son la cuenta corriente, uno puede reexpresar esto como cuenta corriente igual a PNB menos consumo, menos inversión, menos gasto. Yo puedo sumarle impuestos a cada uno de los lados de esta ecuación y puedo encontrar, bueno, moviendo un poco las variables, los componentes, que la cuenta corriente de una economía es la suma del saldo o superávit del sector privado, del sector público y las inversiones. Y lo interesante de esto es pensar que las economías que ahorran poco, que su ahorro es bajo para su nivel de inversiones, son economías que tienen déficit de cuenta corriente, o cuando las inversiones son mayores al ahorro porque se invierte más, también genera cuentas corrientes deficitarias. Si se generan cuentas corrientes deficitarias, son economías que van a necesitar, van a perder reservas internacionales si no lo compensan por la parte de la cuenta financiera. Cuando una economía pierde reservas internacionales o sus reservas internacionales se agotan y se acercan a cero, se dice que ese país tiene una crisis de balanza de pagos, que es lo que le pasó a Argentina a fines del año 2001, fines de la década del 90, y que terminó con la devaluación del peso de 1 a 1,40 que comentábamos la clase pasada. Se hizo un poco larga, pero queríamos tratar de pensar la balanza de pago desde el análisis y no desde la construcción.
Así que cualquier duda las veremos en las clases de repaso.